Ahora estamos grabando. ¿Querés Ahora volver a estamos. decir todo lo mismo? ¿O ya No, está? no, 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 no. No me gusta repetirme. Ah, perfecto. ¿Se supone que tengo que empezar a hablar yo? ¿O ya está, la presentación fue esa? Fue esa, O, exactamente. Fue esa y ya podés empezar con tu clase. bueno, ¿qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todas, todos, todes. Ay, no, Eh, por Dios. a ver, una primera cuestión que seguramente la han visto, pero la uso como punto de partida. Ustedes saben que no es uniforme la opinión sobre cómo está estructurado el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es decir, hay diferentes opiniones, diferentes estructuras presentadas, etc. Pero lo que alguno ha presentado, y yo creo que no es verdad, pero no es falso, lo cual no vamos a entrar a hacer una disquisición sobre la verdad y la falsedad, es que Hechos de los Apóstoles está estructurada toda la primera mitad centrada en Pedro y toda la segunda mitad centrada en Pablo. Insisto, creo que no es totalmente así, pero creo que no es totalmente falso. Yo creo que el tema principal no es tanto ni Pedro ni Pablo, sino Jerusalén en algunas cosas, o por supuesto el crecimiento del Evangelio, pero bueno, eso es un tema que no viene al caso. Lo cierto es que si así fuera, y yo estoy diciendo que no creo que sea totalmente falso, es evidente que la persona o la figura de Pablo tiene en Hechos de los Apóstoles un personaje principalísimo. Es más, ya lo diremos, pero no esta semana, sino otras semanas, yo creo que Hechos pone, en algunos casos, en paralelo a Pablo con Jesús, lo cual evidentemente es algo grosso, porque no lo está poniendo en paralelo con Santiago o con Juan Marcos, al cual hizo referencia José Luis, que como lector de Hechos de los Apóstoles está bien, como lector de Pablo tenemos que discutirlo, pero como estamos leyendo Hechos está todo bien, ¿no? Si José Luis es un hombre coherente con lo que estamos viendo. Así que, bueno, yo creo que ahí hay un tema principalísimo. Pablo no es un personaje accesorio en Hechos de los Apóstoles. Es más, lo adelanto, yo creo que probablemente el texto clave de Hechos de los Apóstoles es Hechos 20, que es el discurso de Pablo a los presbíteros de Éfeso en Mileto. Creo que es un texto, si no es el texto más importante, le pega en el palo. Es un texto muy principalísimo para la teología de Hechos, me refiero, y es precisamente puesto en boca de Pablo, aunque de un Pablo que ya no está. De esto, insisto, hablaremos en otro momento. Ahora, hay algo que me parece que es muy importante tener en cuenta. Hechos habla de Pablo y lamentablemente yo creo que una de las erróneas interpretaciones de Hechos de los Apóstoles es interpretar a Hechos de los Apóstoles como un libro histórico en el sentido nuestro de la palabra. Por lo tanto, Hechos de los Apóstoles nos estaría transmitiendo los orígenes del cristianismo primitivo y por lo tanto también una vida o una parte de la vida de Pablo. Si esto fuera así, estaríamos ante un libro que tiene mucho para decir a los datos históricos, lo cual lo vamos a discutir. No es el caso tan... a ver, yo tengo claro que no tengo que hablar de Pablo, para que José Luis no se ponga nervioso. Tengo que hablar de Pablo en Hechos de los Apóstoles, que es algo diferente.
Ahora, lo que está claro, y esto me parece que sí es interesante, es que en la segunda generación cristiana, cuando ya han desaparecido los patriarcas o los padres, para usar palabras de la carta de Judas o la carta segunda de Pedro, cuando ya no están los padres, lo que va quedando es la tradición de. Queda la tradición de Pedro, la tradición de Pablo, la tradición de Santiago, la tradición del discípulo amado, etc. Y ahí está el problema. Cuando queda la tradición de, pasa lo que nos pasa también a nosotros muchas veces, ¿no? No, con fulano no te metas. A fulano no se lo toca. Es decir, al que es el patriarca de nuestra escuela, de nuestra casa fundacional o de como lo quieran llamar, al que es como nuestro héroe, a ese no se lo toca. Y entonces, los que son de Pedro, los que son de Santiago, no tanto los del discípulo amado, porque son bastante más sectarios, como ustedes sabrán, van a tener una actitud crítica de Pablo, y esto vale la pena prestarle atención. ¿Por qué? Porque Hechos de los Apóstoles sale a defender a Pablo precisamente frente a esas críticas. A ver, si ustedes recuerdan, por ejemplo, Pablo, que escribe muchas veces en caliente, lo cual no es difícil de saber, basta conocer un poquito a mi amigo personal Pablo, como decía José Luis, Pablo escribe en caliente. Ocurre que a veces es malinterpretado, a lo mejor a veces también por culpa de él. Un ejemplo evidente lo tenemos en la segunda carta a los tesalonicenses. La segunda carta a los tesalonicenses, como ustedes recuerdan, va a decir que tiene que aclarar, que repensar, volver a repetir, decir de otra manera, lo que Pablo había dicho en la primera Tesalonicenses con respecto al tema de la venida de Jesús. Es decir, y acá viene el punto, hay algo que dijo Pablo que es mal interpretado y entonces en una segunda generación debe ser aclarado, o debe ser precisado, o debe ser pulido, o debe ser corregido. Si ustedes recuerdan también, Pablo había dicho algo sobre la fe y las obras que también fue malinterpretado o que se pudo malinterpretar, y la carta de Santiago sale contra esa mala interpretación de Pablo. Pablo está malinterpretado hasta el punto de que pareciera como que la fe sola basta, la fe sola, para peor la fe sola interpretada como la interpreta Santiago, que no es como la interpreta Pablo, pero ya no estaríamos entrando en Pablo, no ese es el tema. Pero entonces la fe malinterpretada no es suficiente y las obras manifiestan la fe. Esto va a decir la carta de Santiago, como ustedes recuerdan, contra lo cual entonces contesta Santiago frente a una mala interpretación de Pablo. Otro elemento más para ir redondeando esta idea. La segunda carta de Pedro, probablemente el último escrito del Nuevo Testamento, casi seguro, o no sé si hay muchos que digan lo contrario, va a decir que Pablo era un capo, que Pablo era bárbaro, que es más, que los textos de Pablo son escrituras, lo cual es novedosísimo. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento que un escrito o autor del Nuevo Testamento es considerado escritura, pero sin embargo va a decir, aunque hay en ellas cosas difíciles de entender, es decir, la tradición de Pedro se arroga la capacidad de interpretar ortodoxa o claramente la figura o la persona o los escritos de Pablo. Por lo tanto, como ven, tenemos una gama de interpretaciones de la persona, de los escritos de Pablo, que empieza a ser puesto o en cuestión, o en relativización, o en discusión, y en este contexto, Hechos de los Apóstoles va a defender a la persona de Pablo. Pero entonces, porque defiende a la persona de Pablo,
y la defiende desde una perspectiva que podríamos llamar, si quieren cariñosamente, totalmente paulinista, uno puede decir, podemos discutir la seriedad de los datos históricos, precisamente porque el género literario es un género literario de defensa del héroe. La defensa del héroe, Pablo en este caso, hace que probablemente o posiblemente, o que podemos tener en cuenta la posibilidad que no en todos los casos, o no muchas veces, o con frecuencia, Hechos no sea preciso históricamente. Digo esto ¿por qué? Porque, como ustedes saben, para conocer a Pablo, la única fuente que tenemos, aparte de Pablo mismo, es Hechos. Si la única fuente que tenemos para conocer a Pablo, aparte de Pablo, es Hechos, ahí hay una pregunta: ¿hasta dónde, cuándo, cuánto, cómo hemos de valorar Hechos para conocer a la persona de Pablo, que es el primer paso? El primer paso es conocer a la persona para después tratar de ver, por ejemplo, algo. Vamos a un ejemplo para que se entienda. Si nosotros podemos por A, B o C saber algo del Pablo histórico y vemos que Hechos lo dice o lo comunica de otra manera, y por favor, no estoy diciendo que miente, estoy diciendo que predica, que es algo muy distinto. Si Hechos está predicando sobre Pablo y entonces algo lo reforma, lo transforma, lo modifica en orden a su intención teológica, conocer qué es lo que Hechos cambió nos permite, por ejemplo, saber algo de la teología de Hechos, que es uno de los temas principales de cualquier encuentro bíblico que quiere saber algo de Hechos de los Apóstoles. Me voy a permitir entonces empezar con un ejemplo. Ejemplo bíblico como debe ser, ¿no? Si no, no se hace así, está mal. Veamos un dato. Pablo, perdónenme que cite mucho a Pablo, se me escapa a veces. Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice esto. 11:30 en adelante, 30 al 33. Si hay que gloriarse, en mi flaqueza me gloriaré. El Dios, Padre del Señor Jesús, bendito sea por todos los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el etnarca del rey Aretas tenía puesta guardia en la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme. Por una ventana y en una canasta fui descolgado muro abajo, así escapé de sus manos. Hechos cuenta esto mismo, pero con una diferencia. Vean, Hechos 9, versículo 23 al 25, al cabo de bastante tiempo, los judíos tomaron la decisión de matarlo. Pero Saulo tuvo conocimiento de su conjura. Hasta las puertas estaban vigiladas día y noche para poderlo matar, pero los discípulos lo tomaron durante la noche y lo descolgaron por la muralla dentro de una canasta. Como ven, el hecho es el mismo. La ciudad de Damasco está con las puertas custodiadas para tratar de capturar a Pablo, y los seguidores, los amigos de Pablo, lo hacen escaparse adentro de una canasta por arriba de los muros. Dejo de lado todo lo que significa a nivel, por ejemplo, de vergüenza para Pablo, que es lo que Pablo quiere, entre otras cosas, destacar, el hecho de ser descolgado de la muralla, etcétera, etcétera. Lo que me interesa acá es esto. Pablo dice
que los que tenían puesto guardia en las puertas de la ciudad eran el etnarca del rey Aretas. Hechos dice que los que tenían puesto guardias en la ciudad eran los judíos. ¿Quiénes eran? Evidentemente acá hay una teología de Lucas, y esto es interesante tenerlo en cuenta. Cuando Lucas escribe, ya empieza a haber, por lo menos en la teología de Lucas, por lo menos en la comunidad de Lucas, no lo pensemos como algo todavía universal, empieza a haber una diferencia, una distinción entre judíos y cristianos. La palabra cristiano aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, 2 veces en Hechos de los Apóstoles. La tercera en Primera de Pedro. Es decir, ya tenemos claro que acá para Lucas hay una diferencia. Yo no creo todavía que Lucas piense, por ejemplo, en 2 religiones distintas. No, pero sí que empieza a haber diferencia. Diferencia y tanto que el grupo tiene nombre, cosa que, ustedes saben, en Pablo, por supuesto, ese nombre no existe. El nombre cristiano no existe. En cambio ahora lo encontramos claramente. Para Pablo hay cristianos y los judíos son adversarios de los cristianos. Yo creo que no aún enemigos, y sobre todo depende de quién. Porque de ser adversarios de Pedro no era lo mismo que ser adversario de Pablo en Hechos de los Apóstoles. No se olviden ustedes que la persecución empieza, pero cuando todos los helenistas dejan Jerusalén y solo quedan en Jerusalén los 12, reina la paz. Es decir, ahí ya no hay más persecución. Según dice, ustedes saben bien, Hechos de los Apóstoles en el capítulo en el capítulo 8. Entonces, como ven, y esto es lo que me parece interesante, un mismo hecho está narrado de 2 maneras diferentes por Pablo y por Hechos, y la pregunta sería, ¿a cuál deberíamos darle crédito de los 2? Parece bastante razonable darle más crédito a Pablo que a Hechos, que Hechos ya había empezado a distinguir a los judíos de los cristianos. No sé si esto se entiende hasta acá, pero me parece que este es un punto que vale la pena prestarle mucha atención, porque, como ven, un hecho histórico está retocado teológicamente por Lucas en orden a decir algo que a Lucas le interesa señalar, que tiene que ver en este caso con que empieza a haber una diferencia entre ser judío y ser cristiano. Por eso, entre paréntesis, pero esto hablaremos la semana que viene, por eso Lucas puede pensar que la vocación de Pablo es una conversión, cosa que Pablo jamás diría. Pablo nunca hace referencia a una conversión. Los que somos paulinistas más que hechistas, creemos que Pablo nunca se convirtió. Los que son más bien de Hechos pueden hablar de la conversión de Pablo, tienen permiso y no se irán al infierno por decirlo, pero le discutiremos. Pero bueno, entonces vean, y esto me parece que es el primer punto, Hechos de los Apóstoles tiene una clara intención teológica al hablar de los distintos acontecimientos que rodean la historia, y en este caso que nos interesa a nosotros, la historia de Pablo. Veamos algunos elementos, solo algunos menores, pero que sirven para tener en cuenta el dato. Hechos de los Apóstoles
nos dice que Pablo nació en Tarso, algo que Pablo jamás menciona. ¿Se puede pensar que Pablo no nació en Éfeso? En Tarso. ¿Se puede pensar que Hechos de los Apóstoles menciona al nacimiento de Pablo en Tarso por una motivación ideológica de defensa de su héroe? No se olviden, por favor, que Tarso era una ciudad importantísima a nivel cultural, pero importantísima, quiero decir, a la altura de Atenas y Alejandría, nada menos. Muchísimas escuelas filosóficas, particularmente estoicas, aparecen en Tarso. Es más, pregunta a nivel de dato histórico, en el discurso de Pablo en Atenas, Hechos 17, del cual Pablo jamás hace mención alguna, Pablo cita a un filósofo, y es un filósofo de Cilicia, de Tarso. En él movemos, vivimos, nos movemos y existimos. Es una cita de un filósofo de Tarso, lo cual es coherente con Lucas, que es probablemente el mejor narrador que tenga el Nuevo Testamento. Lucas escribe muy bien y con muchísima creatividad, cosa que veremos hoy mismo un poco. Pero entonces, ¿es posible pensar que Pablo no fuera de Tarso? Yo creo que es posible pensarlo. No podemos, no tenemos elementos para negarlo, pero tenemos elementos para la sospecha. No sé si se entiende la diferencia. Tenemos elementos para la sospecha, sobre todo, insisto, que Hechos de los Apóstoles nos quiere presentar a Pablo como un intelectual. Les recuerdo que Festo, en Hechos 26-24, le va a decir a Pablo: tus muchas letras te hacen perder la cabeza. Me hace acordar como ustedes recuerdan, a Don Quijote o a Santa Teresa de Ávila. Las muchas letras le hicieron perder la cabeza. Distinta pérdida de cabeza la de Teresa y la de Quijote, pero no me interesa entrar acá en esos temas. Pero quiero decir, las muchas letras le hacen perder la cabeza. Pablo era hombre, persona de muchas letras. Según Hechos de los Apóstoles, Pablo está formado en la escuela de Gamaliel. Lo dice en el capítulo 23 de Hechos. No, perdón, me parece que es 22, ya mismo confirmo la cita. 22.3, no es 23.2, sino 22.3. Gamaliel era un personaje muy conocido en el mundo rabínico. Era nieto de Gilel. Pablo jamás hace referencia a un pasado de ese estilo. Para peor para la confiabilidad histórica, Gamaliel tiene una intervención muy importante en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5, como seguramente recordarán. Gamaliel, en el capítulo 5, va a tener esta intervención. Si se acuerdan, habían detenido a Santiago y Juan, perdón, a Pedro y a Juan, habían detenido a Pedro y a Juan, y entonces Gamaliel dice: no le hagan nada, porque vino fulano, lo siguieron, lo matamos, o lo mataron,
y el grupo se dispersó. Vino Mengano, lo mataron y el grupo se dispersó. Acá vino Jesús, lo mataron y el grupo se va a dispersar. Si el grupo no se dispersa es porque es de Dios, y si es de Dios no sea cosa que estemos en contra de Dios. No sé si ustedes recuerdan esta frase de Gamaliel en el capítulo 5, pero esto, narrado en Hechos de los Apóstoles, 50 años después de los acontecimientos, está diciendo que el grupo ese es de Dios, obviamente. Es decir, Gamaliel está, sin quererlo, entre comillas, profetizando que el grupo cristiano es de Dios. Y ese tal Gamaliel es nada menos que el jefe espiritual de Pablo. Es sospechoso. Sospechoso a nivel del dato histórico me refiero. No se olviden, además, que Pablo dice que él no tiene capacidad retórica para predicar, que él no habla con discursos sabios. Pablo dice exactamente lo contrario de lo que dice Festo, que Pablo es. ¿Se acuerdan en 1 Corintios? Pablo va a decir, mis palabras no tuvieron nada de los sabios discursos. No tuvieron nada. Pablo no es un buen predicador. En 2 Corintios 10 va a decir, la presencia es pobre y la palabra despreciable. Es decir, Pablo parece predicar mal. Lo que parece predicar es bien en cuanto a que comunica el Espíritu Santo. No comunica bien, comunica el Espíritu Santo, si quieren decirlo con palabras más paulinas. Pero entonces, la pregunta sería, ¿no será que Hechos de los Apóstoles nos quiere presentar un Pablo intelectualmente muy bien preparado, por eso de Tarso, por eso Gamaliel? Un Pablo muy bien preparado, con lo cual, para los lectores, personas venidas del mundo griego, es una especie de carta de presentación del personaje Pablo. No sé si se me entiende lo que estoy queriendo decir. Es decir, está, digamos, presentando un Pablo mucho más sabio según las características, cuando Pablo precisamente en 1 Corintios va a contrarrestar la sabiduría con la necedad de la cruz. Y su predicación y su persona fueron crucificados. Cosa de lo que va a destacar particularmente en las dos cartas a los Corintios. Y acá viene un tercer elemento en esta misma línea, que es si Pablo estaba o no en Jerusalén, desde donde sale a perseguir. Porque ustedes recuerdan que según Hechos de los Apóstoles, Pablo, con cartas de los sumos sacerdotes, etcétera, 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 de esto hablaremos en un rato, Pablo sale a perseguir y va a Damasco a perseguir, con cartas de los sumos sacerdotes, porque él estaba en Jerusalén. Y desde Jerusalén él va a perseguir a los seguidores de Jesús. Pero si miramos los textos de Pablo, Pablo parece estar en Damasco, no en Jerusalén. No lo dice expresamente, pero parece estar en Damasco. De hecho, él dice que en Damasco tuvo una experiencia, de ahí fue a Arabia y volvía a Damasco. En este caso, estar en Jerusalén le daría otra chapa, la chapa de buen judío que se convierte, insisto, en la teología de Hechos. Pero todavía hay más, para seguir poniendo en dudas. Se podrían decir más cosas, pero
por ahora, me quiero detener en la última, que también está hacia el final de Hechos de los Apóstoles, que es la insistencia en que Pablo es ciudadano romano. Ustedes saben que, según Hechos de los Apóstoles, Pablo fue detenido en Jerusalén, es llevado a Cesarea Marítima para que lo puedan proteger, porque aparentemente los judíos se habían confabulado para matarlo, habían hecho una promesa para matarlo. La única vez en todo el Nuevo Testamento que la palabra promesa aparece en un sentido negativo. Se habían comprometido entre ellos a matar a Pablo. Y tiene que quedar entonces preso en Cesarea, donde va a estar un tiempo largo, según Hechos siempre. Y cuando Pablo ve que la cosa se demora, apela al César, aprovechando que es ciudadano romano. A ver, no cualquiera puede apelar al César. Un ciudadano romano sí, porque no se olviden ustedes, por favor, que a los ciudadanos romanos no se los puede tocar fuera de Roma. Por ejemplo, hay una carta famosísima entre Plinio y el emperador Trajano, que le dice que ha tenido que detener a todos los cristianos, o ha detenido a los cristianos, ha torturado a 2 diaconisas, etcétera, 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 pero a los que eran ciudadanos romanos los envié a Roma. Eso no se tocan. No se tocan. Entonces Pablo, siendo ciudadano romano, aprovecha eso para que le sirva para ir, aunque más no sea entre cadenas, a Roma, donde al llegar a Roma termina Hechos de los Apóstoles, como ustedes saben. Hechos de los Apóstoles termina con Pablo en Roma y listo, y no sabemos qué pasó. No sabemos si se escapó de la cárcel, si lo mataron, si lo liberaron, si le agarró la peste bubónica. No sabemos nada de Pablo. Sabemos que llegó a Roma y en Roma predicó, y predicando termina Hechos de los Apóstoles. El Evangelio llegó a los confines de la tierra y por lo tanto Hechos puede dar por terminada su obra. Ahora, ¿Pablo era ciudadano romano? Está claro que las 2 veces que aparece la palabra ciudadano en todo el Nuevo Testamento están en la carta a los Filipenses, porque en Hechos de los Apóstoles dice somos romanos, no dice la palabra ciudadanos en griego, somos romanos. Algunas traducciones sí ponen ciudadano romano para que se entienda, para evitar una confusión con que Pablo habría nacido en Roma, lo que fuere, pero más allá de eso, en griego dice romanos. Las 2 únicas veces que aparece la palabra ciudadanos en Hechos de los Apóstoles, en Filipenses, en una dice que hay que vivir conforme a la ciudadanía del Evangelio. En la segunda dice que somos ciudadanos del cielo. Por tanto, en ningún momento hay ninguna referencia a una ciudadanía romana de parte de Pablo, sino que más bien parecería lo contrario. Ser ciudadano del cielo es contrapuesto a ser ciudadano romano, más en Filipos, que era una colonia. Entonces, si Pablo fuera ciudadano romano, todas las torturas que él padeció, de las cuales habla en 2 Corintios 11, varas, los azotes, etc. Ustedes lo recuerdan, les leo la parte que hace referencia a esto nomás, está en 2 Corintios 11, como les decía, dice así, dice: yo más en trabajos, más en cárceles, muchísimo más en azotes, en peligros de muerte muchas veces, 5 veces recibí de los judíos los 40 azotes menos 1, 3 veces fui azotado con varas, 1 vez lapidado, etc. Y después habla de otras dificultades que no son causadas por las personas, como naufragio, etc.
Pero vean, eso, por lo menos lo de las varas, no se puede aplicar a un ciudadano romano. El procurador o gobernador o el que fuere puede ser expulsado y desterrado si hace eso a un ciudadano romano. En este caso, habría que sospechar que Pablo sea ciudadano romano, y en este caso, de nuevo, tenemos que preguntar, ¿por qué Hechos de los Apóstoles nos dice que su héroe Pablo es ciudadano romano? Y acá es donde no hay que olvidarse que Hechos de los Apóstoles quiere, en su obra en general, mostrarle a los romanos: los cristianos no somos adversarios de Roma, no venimos a causar problemas a Roma, y de hecho está lleno de romanos que se llevan bien con los cristianos. El mismo Pilato, el primer converso romano, el centurión Cornelio, el primer converso que se llama Pablo, y algunos han pensado que Pablo toma el nombre de él por ser el primer converso, era un procónsul. Es decir, hay muchos romanos que se llevan muy bien con los cristianos. Los cristianos no son un grupo que viene a dar vuelta al imperio de raíz, según dice Hechos, y por lo tanto también es coherente que el héroe de Hechos de los Apóstoles sea romano, para que vean que no somos malos. Ustedes, romanos, vean que nuestro héroe es una persona sabia, muy leída, muy bien preparada y hasta romano. No sé si con esto a ustedes les queda más o menos claro que Hechos de los Apóstoles quiere presentar un Pablo adecuado a su teología. Algunos pensamos, los más malignos pensamos muy vehementemente, que Hechos de los Apóstoles poco aporta para el conocimiento del Pablo histórico. Pero eso es otro tema, porque a mí no me pidieron que hable del Pablo histórico, sino del Pablo según Hechos de los Apóstoles, cosa que estoy intentando mostrar. El Pablo de Hechos de los Apóstoles es un Pablo adecuado a la predicación de Hechos de los Apóstoles en el ambiente al cual Hechos de los Apóstoles se dirige. No sé si esto sirve como punto de partida. Eduardo, Señor. en esto de si vas a empezar otra parte, hay una pregunta que fue hecha hace unos 20 minutos, pero no podíamos pararlo todo. Me pueden parar, no soy tan malo. No, pero venía todo tan... Pero tiene que ver con esto que está diciendo ahora, una pregunta del chat de Beatriz, que dice, ¿por qué era diferente, según Hechos de los Apóstoles, plantear que era diferente ser adversario de Pedro que de Pablo? Vos planteaste algo en ese sentido. A ver, para empezar hay una cuestión que yo quisiera dejar clara. Lo que voy a decir ahora, cuando voy a presentar dos grupos de judíos distintos, no estoy hablando de dos grupos teológicamente distintos, sino sensiblemente distintos, que serían los judíos de Palestina y los judíos de la diáspora, a los cuales se ha llamado judíos palestinenses y judíos helenistas. Se los ha llamado habitualmente así. A veces hay discusión con los títulos, no me interesa entrar en esa cuestión. Ahora, los judíos palestinenses, es decir, los judíos de Palestina, tienen una sensibilidad frente a todo lo judío que no la tiene el judío de la diáspora. ¿Por qué? Ejemplos muy sencillos. El judío de la diáspora tiene que leer la Biblia en griego, recurre a la Septuaginta, el 70, mientras que el judío palestinense va a la sinagoga o al templo y la escritura se lee en hebreo, y si no interpreta bien el hebreo se la retraducen al arameo,
que es como la diferencia entre el castellano y el portugués. Más o menos se puede entender con un poco de... Si falan devagarcinho, nos vamos a comprender, ¿no? Así. Entonces, tenemos ahí un primer elemento. Otro elemento, el judío palestinense tiene la posibilidad de ir frecuentemente al templo, como se ve en el caso del judío palestinense Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret iba con frecuencia al templo. Acuérdense que dice Lucas mismo, Lucas, sus padres como frecuentemente iban al templo y Jesús se pierde porque el niño era inquieto, por ejemplo. En cambio, el judío de la diáspora a veces tiene la oportunidad de ir a Jerusalén una vez en la vida. Supone dejar todo durante un tiempo largo. Piensen ustedes que un viaje de Éfeso, para poner un ejemplo, o de Atenas o de Roma a Palestina, no era un día de viaje. Así que, evidentemente, a ver, tampoco era un día de viaje ir de Nazaret a Jerusalén, ¿no? De Nazaret a Jerusalén hay más o menos, un poquito menos de 100 kilómetros, creo que son 97, 98 kilómetros, y el camello hace 22 kilómetros por día. Así que tenemos 4 días de caravana, de Jerusalén a Nazaret o de Nazaret a Jerusalén. En este caso, un barco, pero además para peor, primavera, ese fines de invierno, y en invierno no se navega. En invierno es época de lluvias. Pregúntenle a Pablo, según Hechos de los Apóstoles, el naufragio, ¿no? A ver, para que se ubiquen a nivel político, cuando Julio César cruza el Rubicón y Pompeyo, para darle tiempo para armarse bien, se va y cruza y se va a Tesalónica. Y Pompeyo queda en Tesalónica para empezar a armarse, se junta con el Senado en Tesalónica, va a Cicerón, que era un elitista total. Julio César había ido a España, vuelve, y Julio César está en la frontera, y entonces Pompeyo no cree que Julio César lo pueda atacar porque en invierno los barcos no cruzan. Y Julio César agarra y cruza igual. Y por eso lo vence, porque no le dio tiempo a armar las defensas a Pompeyo en Tesalónica. Digo, entonces, en invierno no se navega. Y no se olviden ustedes que la Pascua es el principio de la primavera. Primera luna llena de la primavera. Es decir, con esto, ¿qué quiero decir? Que no siempre es fácil cruzar, navegar, por ejemplo, ir a Jerusalén para la Pascua. Pero además de que no es fácil ir a Jerusalén para la Pascua, uno no hace un mes de viaje o 20 días de viaje en el barco para llegar a Jerusalén, hacer una ofrenda y volverse, obviamente. Entonces, y acá viene el punto, los judíos de Palestina tienen una relación mucho más fluida con el templo que la que tienen los judíos de la diáspora, que suelen tener una relación con la sinagoga. ¿No? Pero además todavía, el judío de la diáspora está habituado a vivir en un mundo rodeado de imágenes. Camina por las calles de Éfeso y hay imágenes por todos lados. Va a comprar 1 kilo de verdura y tiene que pagar con una moneda que tiene imágenes. En cambio, el judío que vive en Palestina, no hay imágenes por ningún lado y las monedas no tienen imágenes. ¿Qué quiero decir con esto? Que los judíos de Palestina no veían a los seguidores de Jesús, que después se van a llamar cristianos, de Palestina, como adversarios porque tenían las mismas sensibilidades. Por ejemplo, con el templo, por ejemplo, más adelante también con la circuncisión, con el sábado, etc. En cambio, los judíos del mundo griego, los judíos de la diáspora,
van a tener otra actitud con respecto al templo, para peor, entre comillas lo de para peor, porque la tradición cristiana les había dicho, acuérdense, 1 Corintios 15:3, que Jesús murió por nuestros pecados. Si entonces por la muerte de Jesús hemos sido liberados de los pecados, el templo ya queda relativizado. Ya no hace falta, por ejemplo, recurrir al templo para hacer un sacrificio por los pecados. Y acá viene entonces el punto. Pedro era un judío de Palestina. Pablo era un judío de la diáspora. Si era de Tarso o no, no me interesa, pero que era de la diáspora, sin duda alguna. De hecho, Pablo habla bien el griego. Y entonces, es evidente que el grupo de judíos de Palestina va a tener problemas con el grupo de judíos de la diáspora cuando aceptan a Jesús, porque se encuentran con que relativizan cosas que para los judíos de Palestina eran importantes, como por ejemplo el templo. Por eso, cuando los judíos de la diáspora son expulsados, la cosa se tranquiliza, porque los judíos de Palestina, los judíos seguidores de Jesús de Palestina, los cristianos palestinenses, seguían yendo al templo. Hechos de los Apóstoles nos dice claramente, Pedro y Juan van al templo. A Pedro y a Juan, cuando los capturan en el famoso discurso de Gamaliel, los capturan en el templo. Es decir, el templo no es algo que ya no sirve para los judíos de Palestina, para los cristianos judíos de Palestina, pero sí para los cristianos judíos de la diáspora. Y acá viene entonces, Pablo era judío de la diáspora, y entonces, evidentemente, no es lo mismo que Pedro. No sé si contesté, me fui muy lejos, muy largo, pero me parece que había que... No sé si... ¿Quién era? ¿Beatriz era la que había hecho la pregunta? Sí, no sé si Beatriz se da por Beatriz era. satisfecha o aún tiene cosas que comentar. Por supuesto, estamos para eso. ¿Está bien? Seguimos porque no, Bueno, no bien. contesta. Ahora, sabemos, yo no voy a hablar hoy, aunque voy a insinuarlo, del relato que en Hechos de los Apóstoles, como ya señalé, está presentado como conversión de Pablo. En este caso yo quiero hablar de la persecución que Pablo va a tener a los seguidores de Jesús en Damasco. Hay algo interesante. Hechos es raro, porque hay cosas que son de distinto momento y Hechos las une en un mismo momento. Y hay cosas que Hechos las cuenta 2 o 3 veces. Ejemplo, Hechos cuenta 3 veces el encuentro de Pedro con Cornelio y las consecuencias. Y Hechos cuenta 3 veces la conversión de Pablo. Con una sola estaba bien, no hacía falta. Obviamente Hechos quiere destacar algo con todo esto. Obviamente quiere destacar algo. En cambio hay otros acontecimientos que parecen ser de más de una vez y lo cuenta como si fuera una sola vez. Ejemplo, en la Asamblea de Jerusalén, el discurso de Santiago parece ser propio de otro momento. O también la visita de Pablo a Corinto, que parece haber juntado en una visita más de una visita. Para que se entienda bien, por ejemplo, Pablo, que estuvo en la Asamblea de Jerusalén, desconoce, según Hechos, la carta que se envía a las comunidades por consejo de Santiago, y además, con respecto a la visita de Pablo a Corinto, en Hechos de los Apóstoles 18, se habla de la conversión del jefe de la sinagoga, Crispo, y después más adelante se va a hablar del jefe de la sinagoga, Sóstenes. Son 2 jefes de la sinagoga distintos. Probablemente esté refiriéndose a distintos momentos. Sí, es decir, que Lucas ha unido 2 acontecimientos en uno solo. Y acá viene el tema Pablo
Hechos narra 3 veces, como les digo, la conversión de Pablo. Yo creo que Pablo no se convirtió, pero en Hechos se presenta como conversión. Una cosa que yo les sugeriría que hagan, aprovechando que estas cosas se pueden hacer ahora con la computadora, antes cuando había que hacerlo a máquina de escribir era un despelote, ¿no? Pero ahora se puede hacer, es pongan en 3 columnas los 3 relatos. Algo así. No sé si se ve, ¿no? No quiere decir que lo lean, pero digo, ¿qué es lo que quiero señalar en todo esto? Que al poner los relatos en 3 columnas, van a poder ver cosas semejantes y van a poder ver diferencias. Y uno se puede preguntar, ¿por qué estas diferencias en el mismo libro narrando el mismo hecho? Ejemplo, un ejemplo tonto que no es importante, creo. Si es importante no logro discernir por qué. Pero, por ejemplo, en el primer relato, en el capítulo 9 de Hechos, cuando Pablo cae rostro en tierra de ningún caballo, y menos mal que no iba en un camello, porque si no se rompe la nuca, porque el camello es más alto que el caballo, no sé si ¿no? Dice, los hombres que iban con él se habían detenido, mudos de espanto, porque oían la voz pero no veían a nadie. Esto dice en el versículo 7. En cambio, en el segundo relato, en el capítulo 22, dice en el versículo 9, los que estaban vieron la luz pero no oyeron la voz. ¿Pero cómo? ¿No era que oían la voz? Estos no oyen la voz, pero acá no veían a nadie, pero acá ven la luz. Y en el tercer relato, Pablo está hablando en primera persona y habla de él. No parece que los demás se enteren de nada, porque dice, vi una luz venida del cielo más resplandeciente que el sol que me envolvió a mí y a mis compañeros con su resplandor. Caímos todos nosotros a tierra y yo oí una voz que me decía en lengua hebrea, etcétera, etcétera, etcétera. Como ven, pareciera que hay datos o informaciones diferentes entre una y otra. Profesor, ¿dónde comienza el tercer relato, por favor? Perdón. El tercer relato empieza 26.9 y la frase que yo acabo de citar es 26.13. Disculpen. Gracias. Como ven, hay diferencias. Yo menciono, ya van a ver por qué menciono esto. Porque en la primera y en la segunda dice que Pablo les pidió a los sumos sacerdotes, o al sumo sacerdote, cartas para las sinagogas de Damasco. Esto lo dice en 9.2 y lo dice en 22.5, aunque acá es carta del sumo sacerdote y el consejo de ancianos. En cambio, en 26.10 dice que había recibido poderes recibidos de los sumos sacerdotes, pero no para Damasco, sino para todos lados. Vean cómo lo plantea en la tercera versión. En Jerusalén recibió poderes recibidos de los sumos sacerdotes. Yo mismo encerré a muchos santos en las cárceles y cuando se los condenaba a muerte yo contribuía con mi voto. Frecuentemente recorría todas las sinagogas y a fuerza de castigos
los obligaba a blasfemar y rebosando furor contra ellos los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Y entre ellas va a Damasco y ahí le ocurre lo que le ocurre. Pero como ven, acá no es que va a Damasco, acá va para todas partes porque es un furibundo adversario del cristianismo y en el camino a Damasco le pasan cosas. No sé si ven la diferencia. Vean que en la primera dice, para poder llevar presos a Jerusalén, versículo 2, traer también encadenados a Jerusalén a los que allí había para que fueran castigados, en 22:5, en cambio, como ya vimos, hasta con condena a muerte en el 26. Pero además, en el 26:10, Pablo tiene voz y voto, lo cual es raro. Para tener voz y voto tiene que formar parte de algún consejo. Esto llevó a algunos, pero por favor no creo que sea así, que Pablo era miembro del Sanedrín y por ser miembro del Sanedrín, por ejemplo, tenía que estar casado. Esto dice Joaquín Jeremías, por ejemplo. ¿No? Si tiene voto en el Sanedrín, si tiene voto en el Sanedrín, tenía que estar casado obligatoriamente. No me interesa el tema porque además creo que hay algo que es evidente y es que Hechos de los Apóstoles en los 3 relatos nos quiere mostrar un Pablo cada vez más cruel, cada vez más adversario de los cristianos, con lo cual resalta claramente el contraste provocado por la conversión. No sé si se entiende. Obviamente, si es un tipo que iba a llevar presos, es una cosa, y otra cosa es un tipo que hasta tenía voz y voto, que llevaba presos, que los condenaba a muerte, que yo cuánto, y que de golpe se convierte. Pero hay algo que vale la pena prestar atención también. En los 3 relatos hay algo que es exactamente igual. En los 3 relatos, la voz le dice, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? En los 3 veces se usa Saúl, no Saulo. Saúl, todos sabemos que es un nombre hebreo, Saúl, sabemos que remite al primer, parece que rey de Israel, y no es Saulo, es Saúl. En los 3 relatos, Pablo pregunta, ¿quién eres, Señor? Y en los 3 relatos dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. El segundo agrega Jesús Nazoreo. Ahora, Pablo no perseguía a Jesús, Pablo perseguía a la iglesia. Y acá tenemos teología de Lucas, de Hechos. Hay una identificación entre Cristo y la iglesia. La persecución de Pablo a la iglesia, para Hechos, es una persecución a Cristo. Dejo de lado un tema principalísimo, para que se ubiquen. Esto lo sabemos, por ejemplo, por Flavio Josefo. En esta época, y ustedes van a recordar instantáneamente en cuanto les mencione el hecho, hay una situación conflictiva, pero conflictiva bélica, guerra, entre Aretas y Antipas. Antipas era, como ustedes saben, el hijo de Herodes, el gobernador de Galilea, etc. Por lo tanto, a ver, para que se ubiquen la historia, ¿cuál es? Ahí es donde yo les digo que la van a reconocer instantáneamente. Antipas estaba casado con la hija de Aretas.
cosa que, como todos sabemos, son casamientos hechos por el poder político para hacer alianzas entre países. En este caso, entre Damasco y todo Judea, Jerusalén, Galilea, etcétera, porque Herodes era rey de todo, se casa, o Herodes casa a su hijo Antipas con la hija de Aretas, con lo cual logra establecer un criterio de paz. Ustedes saben que la paz se suele lograr con los matrimonios, y después cuando hay divorcios hay guerras, ¿no? Como todo el mundo sabe. En este caso, así. Entonces, cuando Antipas logra, se quiere separar, repudiar a la hija de Aretas para quedarse con la mujer de su hermano, hay un tal Juan, al cual llamaban el Bautista, que le dicen: eso no se hace. ¿Lo recuerdan esa escena? La hija de Aretas entonces logra escapar, se va: papá, Antipas no me quiere. Antipas va a vengar el honor de su hija y se declaran la guerra. Ahora yo pregunto, si hubo guerra entre Antipas y Aretas, Aretas mezcla a todos los judíos, Aretas era árabe. ¿Se entiende por qué el etnarca del rey Aretas tenía puestas guardias para que Pablo no salga? Segundo tema, si Aretas, rey, gobierna toda la región árabe, entre otros Damasco, ¿qué le importan a Aretas las cartas de los sumos sacerdotes para llevar preso a gente a Jerusalén? ¿No? Es decir, cuando viene un tipo con carta de los sumos sacerdotes, tengo carta de los sumos sacerdotes, el etnarca del rey Aretas le va a decir: ¿y vos quién sos? ¿A vos quién te conoce? ¿A vos quién te conoce? A ver, somos dos países que estamos en guerra y vos venís acá con carta de los sumos sacerdotes, pero ¿qué tomaste? Con lo cual, hay que pensar a nivel histórico, acá me meto muy brevemente, a nivel histórico, que Pablo, que perseguía a los cristianos en Damasco, porque eso también lo dice él, no tenía ninguna intención ni ninguna posibilidad de llevarlos a Jerusalén. La persecución era en Damasco, para Damasco. Pero bueno, no sé si esto se va entendiendo o no, pero quiero con esto que quede claro que la presentación de Pablo, que va a ser Hechos de los Apóstoles, va a ser coherente con la teología de Pablo, de Hechos de los Apóstoles, presentar un Pablo romano, un Pablo sabio, un Pablo buen judío, que se convierte y deja de ser judío, por lo tanto, que se convierte, y un Pablo que tiene una conversión tal que de haber sido cruelísimo, o crudelísimo creo que se dice, ¿no? De haber sido cruel hasta el extremo, así se puede decir mejor, termina siendo cristiano. Y fíjense cómo termina el tercero de los relatos de la conversión, que es, como les decía, el más vehemente, el más virulento. En los tres, después de que Pablo tiene la experiencia, le dice: levántate, le dice la voz, y dice: ponte en pie, porque me he aparecido a ti para constituirte servidor y testigo, tanto de las cosas que de mí has visto como de las que te manifestaré. Yo te libraré de tu pueblo y de los gentiles a los cuales te envío. Como ven, Pablo va a pasar a tener problemas en todos lados, por los judíos y por los gentiles, cosa que Pablo dice, como les decía antes, en 2 Corintios 11, texto que ya leímos. Para que les abras los ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios,
y para que reciban el perdón de los pecados y una parte en la herencia entre los santificados mediante la fe en mí. Como ven, el que se manifestó en una luz inaccesible quiere que Pablo les abra los ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz a todos los judíos, pero a los paganos a los cuales Pablo es enviado por Jesús. ¿Hasta acá vamos o no? Sí, sí. Bueno. A ver, queda todavía un elemento más para ir empezando a redondear, que sería este. Solamente breve me meto en el Pablo histórico. Sería bastante poco respetuoso de la pedagogía humana, cosa que Dios no es, porque Dios, si hay algo que es respetuoso de la pedagogía humana, es pensar que Pablo va a Damasco para hacer pelota a todos, tiene una experiencia con el resucitado y a partir de ahí no solo entiende todo lo cristiano, entiende todas las consecuencias del evangelio, sino que además se va a predicar a los paganos. Cosa que es impensable en un judío. Lo que quiero decir es, porque para que nos quede claro, que algunos que somos más malignos creemos que Pablo llega a su convicción de que está llamado a predicar a los paganos después de bastante tiempo. Yo creo que la convicción de Pablo termina de cerrar en Antioquía, no en Damasco, sino en Antioquía. Pero eso ya es otro tema. Acuérdense que Pablo va a Antioquía, según Hechos de los Apóstoles, para que volvamos a Hechos y no me digan, José Luis me acuse de haber hablado de Pablo, y no de Hechos. Acuérdense que Pablo, cuando vuelve de Damasco, cuando va de Damasco a Jerusalén, o vuelve de Damasco a Jerusalén, como ustedes quieran, y tiene un encuentro brevísimo con los 12, acuérdense que ya no había casi nadie, porque habían sido echados todos, perseguidos todos, el único que le cree es Bernabé. Si se acuerdan, Bernabé ya había sido presentado en el capítulo 4. Bernabé era el que tenía un campo, lo vendió y puso el dinero a los pies de los apóstoles, cosa que no hicieron Ananías y Zafira un capítulo después. Entonces, Bernabé ya es presentado como un cristiano modelo desde el capítulo 4. Bernabé le cree a Pablo, cosa que los otros no. A ver, piensen ustedes, un tipo que es perseguidor furibundo, que quiere llevar a todo el mundo encarcelado, que nos quiere matar a todos, y viene ahora y dice, muchachos, me convertí. Sí, sí, claro, sí, sí. Anda, ¿no? Chau. Lo cierto es que, aunque Bernabé le crea, a Pablo lo mandan a Tarso, según Hechos. Lo mandan a Tarso. Es decir, andate a tu casa, ya que ahí conoces a mucha gente, predicá allá. Andate lejos de acá. Más allá de este hecho, Pablo sí dice que él fue a Cilicia y a Siria, lo dice en Gálatas capítulo 1, no sé si lo recuerdan, pero no tengo que hablar de Pablo, así que digo, vamos a Hechos. Cuando Pablo está en Tarso, empiezan a pasar cosas raras en Antioquía. Lo que pasa en Antioquía es que se empiezan a aceptar como seguidores de Jesús a personas sin exigirles la circuncisión. Y entonces, ¿qué hacen los 12? Mandan a un enviado para que en nombre de los 12 hable, piensa, decida, sancione o apruebe. Un sheliach. Mandan a uno y lo mandan a Bernabé. Lógico, no van a mandar un judío palestinense, tienen que mandar un judío helenista, como Bernabé, que era de Chipre. Cuando mandan a Bernabé a Antioquía y Bernabé ve lo que estaba pasando ahí
que se aceptaban a paganos sin pedirles la circuncisión, solo con el bautismo basta, Bernabé ve que eso es algo valioso y positivo y lo va a buscar a Pablo a Tarso y lo lleva a Antioquía, y ahí juntos pasan a ser los encargados de la comunidad y se van a quedar ahí hasta la crisis de Pablo con Bernabé, que según Hechos ocurre a raíz de Juan Marcos, según Pablo ocurre a raíz de Pedro. Lo cierto es que Pablo en Antioquía, Pablo descubre, creo yo, que el evangelio se puede predicar sin exigir la circuncisión, cosa que después va a ser el gran tema teológico de Pablo y motivo por el cual Pablo, en su cosa que Hechos no va a mencionar, va a tener conflictos por todos lados. Pablo va a tener conflictos con los cristianos, según Pablo, con los judíos, según Hechos. Saquen ustedes sus propias conclusiones con quién tenía problemas Pablo. ¿No? ¿No? Pero bueno. Entonces, y ya vamos redondeando acá para que puedan hacer preguntas. No sé si vamos bien, José Luis, ¿sí? Bien. Vean, entonces Pablo, después de alguna crisis, insisto, según Hechos, Asamblea de Jerusalén, donde se decide qué hacer o no hacer con la circuncisión, no circuncisión. En Hechos, el que toma la palabra y se presenta como el primer evangelizador a los paganos es Pedro, a raíz de lo de Cornelio, lo cual es parte de la teología de Hechos. ¿Lo recuerdan? La teología de Hechos, todo empieza con Pedro. Recién después de la asamblea va a empezar con Pablo. Pedro va a presentarse como el que evangelizó y bautizó a paganos, y entonces Pablo y Bernabé cuentan los signos y prodigios que Dios había obrado. Es decir, digamos, pasan a ser contadores de anécdotas. Sí, ironizo simpáticamente, no quiero banalizar el tema. Contadores de anécdotas. Porque el que mostró la cosa era Pedro. Y entonces todos quedan de acuerdo con que la predicación, que la incorporación de los paganos, basta con el bautismo. Cuando termina todo, aparece la intervención de Santiago, que no tiene nada que ver, nada que ver. Santiago se va a referir a Pedro como Simeón, así como usó Saúl, acá usa Simeón, insisto, es un muy buen narrador, Lucas, y va a pedir que entonces a los que son de la diáspora se les pida abstenerse de la carne inmolada a los ídolos, de animal estrangulado, de la sangre y de las relaciones impuras. Y entonces Pablo, Bernabé llevan una carta a todas las comunidades. Lo extraño es que cuando Pablo vuelve a Jerusalén, para el final de su ministerio en Jerusalén, Santiago le cuenta lo que dijo la carta, lo cual es insólito porque Pablo había llevado la carta. Es acá donde yo les decía que todo indica que son dos momentos cronológicamente distintos unidos en uno solo. Lo que quiero señalar acá es que cuando entonces Pablo vuelve a Antioquía con Bernabé, deciden ir a visitar la gente que habían anunciado el evangelio, y Bernabé quiere llevar a Juan Marcos. Pablo no quiere saber nada de que vaya Juan Marcos. Con ese no voy a ninguna parte, le dice Pablo, y se pelean, y Bernabé se va con Juan Marcos, y Pablo se va con Silas, que él en sus cartas va a llamar Silvano. ¿Acá qué significa esto? Que acá la pelea empezó acá. A ver, tengan en cuenta dos o tres cosas. Pablo, por ejemplo, en la carta a Filemón, que es indiscutiblemente de Pablo, porque Colosenses también, pero es discutiblemente de Pablo, en Filemón, Pablo dice que está con él Marcos. Por lo tanto, parece que si hubo una pelea, fue una peleíta. Digo para que quede claro que Juan Marcos no parece haber sido tanto. Y otra más es, según Colosenses, que parece tomar elementos de Filemón
para redactar la carta, Bernabé aparece como primo de Juan Marcos, lo cual ayudaría a entender por qué Bernabé se queda con yo dije Filemón, ¿no? No, lo que quiero decir es que Bernabé aparece como primo de Juan Marcos, con lo cual explica por qué Bernabé se queda con Marcos y termina peleándose con Pablo, o distanciándose con Pablo. Lo cierto es que a partir de ahora Pablo va a empezar su predicación exclusivamente en la zona del mar Egeo, un tonto, porque dicen que los lugares esos son bastante lindos, ¿no? Algunos no los conocemos, otros sí, pero bueno, algunos no los conocemos y dicen que son muy lindos. Así que ahí tenemos el Pablo que empieza a predicar en esa zona horrible de las islas griegas y la zona esa de todos esos lugares tan feos que bueno, que qué sé yo. Pero bueno, con esto dejamos acá para presentar a Pablo. La semana que viene tendríamos que empezar a hablar de la vocación de Pablo, que como ya insinué hoy, Hechos de los Apóstoles presenta como conversión. Pero bueno, de eso hablaremos la semana que viene, según lo que dice el volante al cual algunos llaman flyer. Bueno, gracias, increíble, como siempre, Eduardo, increíble. Entonces, lo que me queda es preguntar si alguien quisiera hacer algún aporte y poder compartir o poder preguntarle algo ahora a Eduardo, sobre todo esto, ¿no? Esta cantidad de cosas tan buenas. Quedaron todos paralíticos, me parece, o paralizados. No, no entendieron nada, entonces, como no se entiende nada, más vale no hacer... No. Yo tengo una pregunta. Bien. Alejandro. Sí, no, me quedó mucho esto de que Eduardo dice que Pablo no se convirtió nunca. No sé si lo va a explicar más adelante pero me quedó mucho eso, ¿no? A mí me pidieron que hable de Pablo en Hechos, y Pablo en Hechos se convirtió. El Pablo histórico yo creo que no, pero como no puedo hablar del Pablo histórico porque No, pero, a ver, podemos quebrantar un poquitito. Vos sos muy fariseo. Según el paulinismo que hay en Hechos y en Gálatas, sos muy fariseo. Así que podés correrte un poquitito. Pero es interesante la pregunta que ¿Puedo hace. hablar de mi amigo personal Pablo? Por eso, sí. Gracias, Con gracias. el cual no viajaste, como dije yo antes, por No, pero cuestiones de eso porque tiempo. él decidió nacer antes que yo. Cuestiones de tiempo. Sí, O sí. sea, salió Bueno, el barco y vos no llegaste. a ver, yo creo que Pablo se presenta a sí mismo constantemente, eso es evidente, como celoso en la tradición de sus padres. Y como buen celoso en la tradición de sus padres, Pablo predica, insiste y va con todo en orden a la tradición de sus padres, como buen judío que es. Ahora, como buen judío que es, cuando Dios le reveló otra cosa, sigue haciendo celoso la tradición de sus padres, lo que Dios ahora le dice. Es decir, evidentemente que Pablo tiene un cambio, eso es indiscutible. El problema con la palabra conversión, en este caso creo que además encierra un antisemitismo que puede ser importante, ¿no? Puede encerrar un antisemitismo importante, es el hecho de que Pablo, él se siente que él está siendo fiel a lo que Dios le dice. Esto es lo que Dios le dice en la tradición de sus padres. Cuando Dios se dignó a revelar en mí a su Hijo, Gálatas 1, inmediatamente Pablo sigue por lo que Dios se dignó revelarle, y es a su Hijo. Entonces Pablo, por supuesto que tiene un cambio, eso de ninguna manera lo voy a discutir, pero lo que sí tiene Pablo es que va siguiendo con firmeza, con decisión, con celo, lo que Dios le va mostrando. A ver, pongo un ejemplo, pero de esto podemos hablar la semana que viene, pero yo esto es Pablo, no es Hechos. Pero yo creo que Pablo se ve a sí mismo como una especie de Elías. Acuérdense que Elías, cuando entra en una crisis fundamental, decide irse al monte Joreb, que es el Sinaí. Que según Pablo, el Sinaí queda en Arabia. Y Pablo va a Arabia. ¿No? O estoy leyendo mal Gálatas. Pablo dice que fue a Arabia, Gálatas, y el Sinaí queda en Arabia, Gálatas.
Yo creo que Pablo, cuando tiene la experiencia con el resucitado, se le arma un embolleré en la cabeza, un lío bárbaro, y entonces Pablo va a sus fuentes. Pablo va a las fuentes, es decir, al Sinaí. A ver, Dios, explícame esto porque no lo entiendo. Explícame. ¿Y a ver, qué es lo que le pasa a Elías cuando Elías se va al Sinaí? ¿Qué le dice Dios en la montaña del Joreb? Andá a Damasco. ¿Le dice eso o no? Andá a Damasco. Yo me voy a ocupar del problemita que vos tenés con esta muchacha Jezabel. Es decir, y acá viene el punto, creo que Pablo lo que hace es lo mismo que le pasó a Elías. Él tiene una crisis importante, un embolleré, un lío bárbaro en la cabeza, a partir de que tiene la experiencia con Jesús. A ver, no se olviden ustedes, por ejemplo, cualquier judío tenía bien claro, lo dice Pablo mismo también en Gálatas, que una persona colgada de un madero es una persona maldecida por Dios. Y de golpe resulta que estos que están acá, estos cristianos, me vienen a decir que este que está colgado de un madero es bendición de Dios. Pero le tiene que armar un lío bárbaro en la cabeza a Pablo. Y tiene que decirle, a ver, Dios, explícamelo, porque esto no lo entiendo. Y entonces Pablo se va al Sinaí, se va a Arabia. Y entonces vuelve a Damasco con más convicciones, pero insisto, siempre siguiendo lo que está convencido que Dios le dice. Yo quisiera dejar claro esto, y termino acá con el Pablo histórico. Pablo nació judío, vivió judío, y hasta el final fue judío, y murió judío. Pablo no era cristiano, sobre todo porque la palabra cristiano en tiempo de Pablo no existía. Eduardo, una cosita con esto que decís de que probablemente Pablo histórico se consiguió más o menos su vocación desde la perspectiva de Elías. En Gálatas, cuando él explica la revelación, hace referencia también a Jeremías. Desde el vientre de mi madre me Habría que ver llamaste. si es a Jeremías o al Deutero Isaías. Bueno, pero de todas maneras son profetas grandes. No, el Deutero Junto, Isaías que cita a Jeremías. El Deutero Isaías cita a Jeremías. claro. Y tanto Elías como Jeremías como Isaías son profetas grandes. O sea, Pablo comprendió su vida como, al menos como, me parece, ¿no? Como un No, profeta. Pablo, es que Pablo tiene claro que él es un profeta. Yo estoy convencido firmemente de eso. Por eso él insiste, Dios me envió a predicar y no a bautizar. Aunque Sí, sí, bautizaba, pero él me envió a predicar. Pues, sí, hay sí. que concebir a Pablo que tiene conciencia de un profeta judío y lleva todo ahí, pone todas las cuestiones ahí. Eso es el Pablo histórico, por supuesto. No, por eso. Y es más, digo, por eso mismo creo que Pablo, porque se ve como un profeta, digamos, no se olviden que para el tiempo de Jesús, Elías era el que iba a venir antes de la venida de, acuérdense, Malaquías 3. En Malaquías 3 está claro, Elías viene antes de la venida. Los evangelios van a decir que ese Elías fue Juan el Bautista, sobre todo Marcos y Mateo, Lucas un poco menos. Algo lo dice Lucas en el capítulo 1 o 2, pero ya no tanto así en los capítulos siguientes, en el ministerio de Jesús. En cambio, entre paréntesis, para Lucas Hechos, en Lucas Hechos, fuera de los capítulos 1 o 2, Elías es Jesús en el Evangelio de Lucas. Entonces, para Pablo se ve a sí mismo como Elías, que tiene que anunciar la venida de Jesús por la segunda venida. Pablo se ve como Elías que tiene que anunciar que Jesús va a volver pronto, y por eso es el gran tema de la predicación de Pablo, sobre todo en las primeras cartas, como por ejemplo, Primera Tesalonicenses y Primera Corintios. Jesús ya está por venir en cualquier momento, muchachos, conviértanse. Perdón, una pregunta. La primera venida de Jesús, entonces, ¿cuál es? No sé si entiendo la pregunta. La primera venida de Jesús es la que vino Jesús. Sí, pero ¿está convencido Pablo de eso? Sí, claro.
¿Eso es lo que nos transmite Pablo, que ahora tenemos que esperar a la segunda venida de Jesús? Pero si eso Pero, lo dice Pablo por está- pero lo siguió dice- siendo judío, porque vos dijiste, empezó siendo judío, siguió siendo judío y terminó siendo judío. y ¿Y un judío, Jesús qué pasa? no pasa nada. Si Jesús también era judío. No, ya sé, pero ¿y cuándo aparece Cristo entonces? Y el cambio con el bautismo. No, pero es que no pasa No, nada no. con eso. A ver, Jesús era judío y Pablo era judío, un judío que reconocía firmemente que las promesas ya estaban concretadas en Jesús, que se había ido y que va a volver. A ver, me voy a meter en esto. Jesús primero nunca dijo que iba a fundar el cristianismo, eso es muy claro. Jesús nunca lo dijo. Hechos de los Apóstoles no plantean tampoco una fundación de un cristianismo en contra del judaísmo. Y Pablo tampoco. ¿No? Entonces, durante mucho tiempo una consideración de que el judaísmo, cierta parte del judaísmo, adoptaba esta consideración de que Cristo había muerto para salvar, como en el caso de Pablo. Pero Pablo nunca se diferencia en el sentido del judaísmo. Pablo no renuncia al judaísmo. No sé quién tiene Sí, un teléfono que nos está... Bueno, bien. Cecilia, a ver. Nombraste el antisemitismo en un momento, ¿Es que? No escuché. que podría ser un signo de antisemitismo, en un momento nombraste. Claro, sí. sí. No entiendo. ¿Eso es una pregunta o es una afirmación? No, es una pregunta, ¿por qué lo pones, qué es lo que específicamente pones como un signo de antisemitismo? Que Pablo se convirtió y dejó de ser judío. Ah. Claro, porque vos decís que sigue siendo judío con todas sus... Perfecto, Totalmente. como profeta judío. Sí, Perfecto. claro. Pero como dice Eduardo, en él hay una revelación que tuvo que haber sido una deconstrucción impresionante de todos muchos elementos de la tradición judía, porque de hecho ni siquiera incluye la circuncisión para los paganos, No, que el Pablo no habla judaísmo, Pablo no habla del sábado, no habla del templo, no habla de la claro, circuncisión. Nada, Pero sí es judío. claro, Sí. perfecto. Lo que pasa es bueno, que, por gente, favor, lo único que les pido que no se olviden es que el judaísmo de ayer y de hoy siempre fue y es plural. No hay una manera de ser judío. No hay una manera de ser judío. Está lleno de judaísmos. Lleno de judaísmos ayer y hoy. Ayer eran fariseos, saduceos, esenios, enóquicos, etc. Hoy hay judíos más tradicionalistas, judíos conservadores, judíos liberales. Hay distintos grupos judíos también hoy. Lo mismo. Entonces, digamos, Pablo como judío es un judío que reconoce que Dios envió a su hijo y eso es una buena noticia y que esa buena noticia le está llamado a anunciarla y además que la pueden recibir aquellos que se unen a Jesús por el bautismo, porque ese Perfecto. bautismo los hace plenamente judíos de este nuevo grupo. Pero perdón, hay una cosa que no entiendo. ¿Qué es lo que te hace ser judío ahora, por ejemplo? No, pero hoy es otra cosa porque hoy tenemos otro lenguaje. Yo estoy hablando de Pablo. Pablo, ¿cómo termina la carta a los Gálatas? Saludos al Israel de Dios. Claro, más claro imposible. Claro. pasa que Perfecto. tenemos, perdón, con esto vamos a cerrar, tenemos una tradición en nuestra enseñanza de un corte muy brusco, que no fue un corte histórico como
como nos lo pretenden mostrar, donde a partir de Cristo es por acá, hacia un lado una cosa, hacia otro lado otra cosa, y eso no ocurrió históricamente, eso no pasó. Entonces, tenemos que también repensar qué es lo que ocurrió en la historia, qué es lo que está haciendo Eduardo en este momento, y lo que intentamos hacer, porque el corte no fue ahora de acá para acá son uno, de acá para acá son nosotros. No, hay una digamos, Continuidad. una continuidad y una transmisión muy común durante mucho tiempo. No, y por eso quise mostrar que Hechos de los Apóstoles ya empieza a ver como dos grupos diferentes, probablemente dentro del mismo judaísmo. Lo que él llama judíos en general y los cristianos como otro grupo. Pero no se olviden que la palabra cristianismo, la primera vez que se usa es en el siglo II. En el siglo I la palabra cristianismo no existe, la inventa Ignacio de Antioquía. Y para distinguir de judaísmo, porque ya se empezaba a quedar claro que eran distintos. Más adelante esa distinción va a ser conflictiva y más adelante va a ser violenta, inclusive martirial. Sí. Bueno, gente, gracias, Bueno, Eduardo. Quedamos muchísimas gracias. Bueno. para la próxima semana, entonces. Muchas gracias.